Doble entrega, amigos, hoy de lo que es la actualidad ciclista, entroncándose el final de la Vuelta al País Vasco, la Itzulia con la Amstel Gold Race, que se va a disputar mañana, una de las grandes clásicas del calendario ciclista internacional y que habrá que observar también con particular detenimiento, aunque, a ver, donde nos tenemos que detener hoy obviamente es en el desenlace de la Itzulia. Primero por la trascendencia de la etapa en sí, era la etapa reina, llegaban un montón de corredores distanciados en apenas unos segundos. Se había mostrado la carrera especialmente abierta, como ocurre siempre con la Vuelta al País Vasco, por los recorridos, por las dificultades, etc. Y la verdad es que solo podemos decir que ha respondido y con creces a la expectación que había levantado y sobre todo a la expectación del País Vasco, porque hoy lo de Arrate ha sido enorme, como todos y cada uno de los recorridos, un gentío enardecido, apoyando a los corredores vascos que además han sabido responder, porque si el otro día respondió Pello Bilbao, si ayer, aun no siendo vasco, tuvimos la alegría también de ver a Carlos Rodríguez en funcionamiento, hoy ha cerrado el ciclo uno de los hombres más queridos de la afición y un hombre que ha ganado esta Vuelta al País Vasco, como es Jon Izagirre, que ha conseguido en Arrate una victoria magnífica en ese santuario ciclista que es en el País Vasco, Nuestra Señora de Arrate, donde concluía la sexta y última etapa de la ronda. Bueno, ha ocurrido de todo, pero lo más importante es que ha ganado Daniel Felipe Martínez Poveda, el corredor de Soacha, que ha ratificado lo que venía exhibiendo a lo largo de la Vuelta en particular, y yo diría que de la temporada y de su corta trayectoria profesional también, porque no es que haya ganado, porque Remco Evenepoel no ha sido capaz de mantener el liderato que ostentaba por tan solo 2 segundos, ¿no? Es que ha ganado porque ha demostrado un oficio, unas piernas, una condición, un carácter, una voluntad ciertamente admirables, y ha ganado con una autoridad absoluta, ¿no? Porque mira que se había puesto difícil y complicado este último trayecto, eran 7 puertos en apenas 130 kilómetros, un sub y baja constante, un verdadero martirio con 3.500, 600 metros de desnivel y con la carrera rota y loca, las dos cosas, ¿no? Prácticamente desde el principio, porque, a ver, todo el mundo, algunos querían ganar la etapa y otros muchos querían conseguir la victoria absoluta, y el líder no era un líder tan sólido ni contaba con un equipo tan poderoso. Bueno, total, que el zafarrancho ha existido desde el comienzo y hemos visto, yo creo que de las batallas más espectaculares que se recuerdan, ¿no? Y mira que ha habido etapas bonitas, especialmente en la Vuelta al País Vasco, ¿no? Pero fueron tantas las circunstancias que acaecieron en la ruta, fueron tantas las alternativas que se ofreció en la etapa, cuando estaba el grupo cabecero, cuando se quedan Dani Martínez, Evenepoel, cuando Evenepoel se queda definitivamente y consigue enlazar y mostrar una fortaleza antes del último asalto que daba a entender que podía defender su liderato, aunque es verdad que hizo demasiado desgaste el corredor belga como para aguantar las duras rampas de la subida a Arrate, ¿no? Y sin embargo, quien estuvo firme en todo momento fue Daniel Felipe Martínez, confirmando, insisto, ese oficio, ¿no? Ese pozo, ese callo, como decimos, que le ha permitido ganar la Vuelta y controlar en cualquier momento situaciones que podían haber sido extraordinariamente difíciles. Desgracia para algunos, porque es inevitable, ¿no? El caso de Enric Mas volvió a cebarse en él, estaba andando francamente bien en la Vuelta, había demostrado una solvencia muy notable, pero le volvió a ocurrir lo mismo que en la Tirreno Adriático. En la última etapa, la Tirreno tenía el podium prácticamente asegurado. Aquí era más difícil la pelea por el podium, pero sí era de esos corredores que podía tener su chance para buscar la victoria de etapa, con especial ahínco e interés. Y bueno, pues al final se fue al suelo, lamentablemente sin mayores consecuencias, porque pudo cruzar la línea de meta e incluso emplazarse al final entre los 10 mejores de la general. Pero bueno, a veces hay que tener la fortuna para combatir la adversidad. La fortuna y las piernas, ¿no? Porque fue lo que le ocurrió a Jon Izagirre, que también se vio envuelto en otra caída haciendo el afilador con Vingegaard. El danés ayer tiró a Blasov y hoy casi involuntariamente también tiraba a Jon Izagirre, pero en fin, a lo que vamos, y más allá de las cuitas o circunstancias que son propias de una etapa con tanto tobogán, con tanto descenso, curva contra curva peligrosa, a lo que íbamos es que había que jugarse la carrera, y que había que jugársela con mucho valor en los descensos, con mucha potencia en los ascensos y con la cabeza, porque eran tantos los rivales que no solo se trataba de desbancar a Evenepoel, que a lo mejor había podido ser una pelea
simplemente llegando a meta, 2 segundos, ¿no? Pero había otros muchos rivales peligrosos, había gente que andaba mucho en esta vuelta, andaba mucho Alexander Blasov desde el primer día, andaba bastante fino Enric Mas, era un peligro notable Jonas Vingegaard, y a todos a su manera los ha controlado, a todos los ha reducido y al final ha conseguido ganar con solvencia, porque efectivamente el que explotó en el último tramo de ascenso a Arrate fue Remco Evenepoel, a quien le vuelve a salir y a nacer otra vez el interrogante de si está preparado para estas etapas tan exigentes. A ver, a algunos les decimos que son jóvenes con 25 años a punto de cumplir 26, como es el caso de Dani Martínez. A otros como Evenepoel les venimos exigiendo prácticamente desde que tenían 19 años, cuando ganó la Clásica de San Sebastián. Sería conveniente, a la vez que prudente, tener un poquito de calma con el chaval, ¿no? Es un ciclista fantástico. Hoy se ha batido el cobre con un carácter también admirable. Cuando se veía batido ha sido capaz de recuperar, en fin, llegó agónico prácticamente a Arrate, allí no pudo aguantar el envite de los, digamos, puramente escaladores, pero para mí, y aunque se haya quedado incluso fuera del podio, merece un aplauso cerrado y redondo, ¿no? Como lo merece Johnny Izaguirre, se cayó y tuvo arrestos para enlazar y tuvo arrestos para conseguir imponerse un Marc Soler, que también se va a ir de la vuelta con la sensación de no haber podido conseguir al menos una victoria parcial, pero que ha dejado de nuevo el sello, ¿no? De un corredor muy atacante, de un corredor que anda mucho en todos los terrenos y que se quedó muy cerquita de la victoria, solo que yo creo que la motivación, además de las piernas de Johnny Izaguirre corriendo en casa ante sus incondicionales, le permitieron sacar un punto más, crecerse en los momentos en que estaba cortado a raíz de la caída y llegar con los 4 mejores adelante al lado de Blasov, del vencedor, y de Daniel Felipe Martínez, y conseguir una magnífica victoria de etapa. Así que por ahí está claro que el premio, como para Pello Bilbao, que también estuvo peleando valientemente por la victoria absoluta, no ya por una victoria parcial que había conseguido. Es decir, desde el punto de vista del ciclismo español, esa llamada clase noble o burguesía, por dejarlos un peldaño por detrás de aquellos que pelean por las grandes vueltas, han estado todos a un nivel magnífico. Y tanto Pello como Marc Soler, como Johnny Izaguirre, etcétera, han tenido un rendimiento fantástico. Lástima de algún joven como Javi Romo, que se vio involucrado en la caída en la primera etapa y que desgraciadamente pues no pudo continuar, ¿no? Pero yo creo que el balance en líneas generales y por lo que hace el ciclismo español es satisfactorio, bastante satisfactorio, porque además han caído 3 victorias de etapa y, ojo, nos habíamos presentado en el País Vasco con los 3 pírricos triunfos de Alejandro Valverde en pruebas de segunda, dicho sea con todo el respeto y la admiración, y en las pruebas de World Tour no habíamos rascado bola. Y bueno, ha llegado esta carrera tan nuestra, tan vasca también, y ahí Pello y John tenían que poner su pica, y también la ha puesto, y además de qué manera y con qué expectativas, Carlos Rodríguez. Por cierto, en la entrega de ayer apenas hablamos al respecto, pero sí me gustaría rendirle el elogio conveniente a las declaraciones postreras de Carlos Rodríguez, ¿no? Afirmando con esa humildad y esa grandeza que le caracterizan que había merecido Pello mucho, que había merecido Marc Soler mucho más que él la victoria. Eso habla del carácter humano y de auténtico campeón de este joven valor granadino, que ha sido uno de los nombres relevantes, sin duda, de esta Vuelta Ciclista al País Vasco, de esta Ichulia, que cerró, como decimos, esta última vibrante y espectacular etapa de lo más bonito que hemos visto, como una verdadera clásica. Es verdad que con menos kilometraje, pero con tantos puertos, colinas y adversidades, la cerró con la victoria de John Izaguirre. El vasco ganó con las bonificaciones, ¿no?, sobre Blasov, sobre Soler y sobre Daniel Felipe Martínez, que entraba en el grupo cabecero. También Vingegaard cedió 3 segundos tan solo. Esto fue Pello Bilbao, que se fajó a 13 segundos. Séptimo Evenepoel, también admirable el belga, 24. Octavo el joven sevillano Juan Pedro López a 52 segundos. Noveno Davide Fórmolo, que también peleó por la victoria de etapa, 1.29. Décimo Félix Gal a 1.41. Enric Mas entró a 3 minutos y 18 segundos después de Roglic, que tampoco pudo estar hoy a la altura de las circunstancias, lo cual pues abre también una pequeña incógnita o interrogante, ¿no? ¿Por qué Primož Roglic viene de ganar de esa manera tan arrolladora, entre comillas, la París-Niza, y sin embargo ha mostrado aquí, tras la exhibición que dio en la primera etapa cronometrada en Hondarribia, ha demostrado esta flaqueza a la que no nos tiene tan acostumbrados? Es obvio que no habrá estado en la mejor condición física por tantas circunstancias que ahora mismo se nos escapan,
pero significativo, ¿no? Que Roglic no haya estado peleando una vuelta que había ganado en 2 ocasiones precedentes, cuando menos llama la atención, aunque tampoco tiene que tejer ninguna red de dudas en torno a su futuro y al rendimiento al que nos tiene más que acostumbrados. Total, que hubo novedad en el podium. No solo la victoria de Daniel Felipe Martínez, sino la segunda plaza que fue a parar a Johnny Izaguirre, y la tercera, Alexander Blasov, que por tan solo 5 segundos dejaba fuera del podio a Renko Evenepoel. Quinta plaza para Pello Bilbao a 32 segundos. Sexto, Jonas Vingegaard a 32 segundos. Séptimo, Marc Soler, meritorio, a 1.26. Octavo, Primo Roglic a 3.18. Noveno, como decíamos, Enrique Mas a 3.55. Y décimo, Rigo Urán, el Toro de Urrao, a 5.3, con una meritoria plaza también para Juan Pedro López, undécimo, algo más de 5 minutos. En fin, lo que nos queda obviamente es la enorme satisfacción que ha supuesto la victoria de Daniel Felipe Martínez Poveda, ¿no? Como decíamos en días precedentes, un ciclista que ha ido creciendo paulatinamente, un ciclista que se ha encontrado en determinados momentos con la responsabilidad, como ocurrió en Dauphiné Libéré, y se llevó en el criterio del Dauphiné el gato al agua, y que lo ha vuelto a hacer en esta edición. No partía él como líder único, tenía que compartir con Adam Yates, había otros corredores importantes dentro de Ineos, y ha mantenido una regularidad formidable, y sobre todo ha mantenido ese punto que da el oficio de saber leer la carrera, de saber estar en los momentos oportunos. Tenía muchas piernas porque ha respondido a infinidad de ataques unos y otros días, también los ha propiciado él, y es justo ganador por la condición que ha exhibido, por la regularidad que ha mostrado y sobre todo por ese carácter, ¿no?, que le confirma como un grande que sigue llamando a las puertas del equipo de Ineos para pedir ese liderato, aunque sea compartido con Richard Carapaz. Ya veremos cómo llega Richie al Tour de Francia con G. Thomas o con alguno de los otros hombres, Thomas Pidcock, también importantes en el engranaje. Pero con 25 años, Dani Martínez atesora ya un palmarés, y la mitología muisca bien puede ir presumiendo de otro fenómeno del que hablar el día de mañana a las nuevas generaciones. Chapó por Dani Martínez. Y al margen de la Ichulia, que es historia pasada, aunque todavía siga palpitando, mañana tenemos la Amstel Gold Race. Este domingo no se detiene, los domingos de abril son domingos de fiesta mayor, domingo de Ramos, el que no estrena no tiene manos, que dice el refrán, y en la Amstel Gold Race vamos a ver otra vez a quién, pues a Mathieu van der Poel. ¿Quién si no? Es el número 1 de las clásicas, y por desgracia, aunque habrá espectáculo a buen seguro, pues no va a tener enfrente a Wout van Aert, como ocurrió en el Tour de Flandes. Lamentablemente el COVID ha dejado otra vez sin opción al belga, que es el gran rival, no nos engañemos, a priori, de Van der Poel, pase lo que pase luego en cada una de las ediciones, ¿no? De hecho, son los 2 últimos ganadores. Y el año pasado vimos aquel embalaje final con Tom Pidcock, que fue necesaria la foto finish, y que incluso alguno se quedó poco convencido de que la foto finish ofrecía. A tal punto de igualdad llegaron los dos en el embalaje final. Y de otro lado tenemos a Van der Poel, que dejó en el recuerdo en 2019 una de las victorias más asombrosas de su ya de por sí impresionante carrera, ¿no? Cuando arrancó desde atrás, después de haber sido el gran protagonista, de haber atacado lejos de meta, etcétera, cuando parecía vacío, cuando se le escapaba la victoria con el grupo delantero, fue capaz de arrancar en una ascensión, en un final memorable y portentoso, conseguir adjudicarse esa carrera que tanti anni fa, tantos años atrás, había ganado su padre, ¿no?, el famoso Adrie van der Poel. Bueno, pues son 250 kilómetros, es una carrera muy atractiva, enormemente atractiva, porque son 33 colinas. Hasta hace pocos años terminaba en el famoso Kauber, al que hay que darle otras 3 vueltas, en la localidad de Valkenburg. Esta prueba se disputa en territorio de Países Bajos, en la provincia de Limburgo. Sale de Maastricht, la célebre localidad de Maastricht, y termina un poquitín más allá de Valkenburg, bueno, en la zona de alrededores de Valkenburg, en Berger-Treblich, que es donde vamos a ver el desenlace, donde vimos el año pasado ese duelo fantástico de Van Aert con Tom Pidcock y con Schachmann, que estuvo en un tercer plano, y que, por cierto, el alemán está desaparecido porque también anda con problemas físicos y también va a ser ausente. Bueno, la sola presencia de Van der Poel, el formidable recorrido de 33 colinas, la enorme afición que hay en estas tierras de Limburgo. También aquí se disputó un mundial hace no tantos años, hace una década aproximadamente, con victoria de Philippe Gilbert.
pues son ingredientes y alicientes necesarios. Alguien se podrá extrañar, alguien que esté muy versado, de que no sean continuas en domingos sucesivos el Tour de Flandes y la París-Roubaix. Hemos dicho en alguna ocasión que este domingo se celebran las elecciones francesas, elecciones presidenciales francesas, y que esa es la razón por la que se hayan alternado las fechas, es decir, se adelanta una semana Amstel, que era la primera del tríptico de las Ardenas que componen Flecha-Valona y Lieja-Bastogne-Lieja, y se retrasa una semana París-Roubaix, que será el próximo domingo día 17. El 21 la Flecha-Valona, el 24 la Lieja-Bastogne-Lieja, siempre en las Ardenas. Pero, como digo, esta prueba que vais a poder seguir desde las 2:15 de la tarde aproximadamente en vivo a través de Eurosport, en vivo y con todo el desenlace final, pues se presenta atractiva y extraordinaria. ¿Que Van der Poel es el gran favorito? Sí. ¿Que no está Van Aert? También, pero que ahí está un Tom Pidcock dispuesto a tomarse la revancha de lo que ocurrió el año pasado, que ahí hay otros muchos corredores, Van Barle, que se está mostrando fantástico, ¿no? El propio Madouas, que tuvo esa performance tan formidable en el Tour de Flandes. Pues son ciclistas como otros muchos, como Barguil, que ha venido en una gran condición también después de ganar en el Gran Premio de Estella, Miguel Indurain, y otros muchos ciclistas que están en la mente de todos porque son clasicómanos puros que van a intentar buscar su opción de victoria. Y sobre todo, la presunción de que vamos a ver, con un buen domingo de sol, temperatura relativamente fresca, pero día cálido y luminoso, a buen seguro vamos a ver otro espectáculo grandioso como el que nos depara ya con enorme frecuencia cada una de las clásicas, de las grandes clásicas del calendario ciclista internacional. Y la Amstel, el honor a la célebre cerveza de la fábrica de Heineken, la Amstel no falla a su cita y no lo va a hacer mañana.